Buenas noches y bienvenidos un lunes más a la sección sportinguista de Juego de Dos desde los estudios centrales de ES Asturias en la ciudad de Oviedo. Antes de comentar con los compañeros que hoy me acompañan para ver lo que pasó en ese Cádiz Sporting de Gijón que se celebró este pasado viernes en el estadio de Carranza de Cádiz, vamos a ver qué es lo que nos cuenta Juan Aguja desde México. Buenas noches, Pelayo, ¿qué tal? ¿Cómo están todos los telespectadores sportinguistas de Juego de Dos? La parte rojiblanca, ya sabéis, Conexión Sporting aquí en ES Asturias Televisión. Vamos a analizar en los próximos minutos lo que ha hecho el equipo rojiblanco, o lo que le han hecho más bien con ese arbitraje, con ese videoarbitraje, con el VAR, que ha vuelto otra vez a jugarle una mala pasada al Sporting, una jugada decisiva, la del tercer tanto del Cádiz, cuando parecía que el Sporting estaba metido en el partido con esa remontada, con el gol de Borja López. Llegó esa acción que no es absolutamente nada, como se vio en todas las repeticiones, como todo el mundo así lo interpretó, incluso la afición del Cádiz, todo el mundo, excepto el señor colegiado y el señor árbitro que estaba en el VAR. El árbitro no había visto nada, como todo el mundo que vimos esa jugada, pero luego el del VAR le llamó, fue a ver la jugada y al final supuso el penalti que dio con el tercer gol del conjunto andaluz. Con esto el Sporting pues perdió todo tipo ya de posibilidades que tenía de intentar meterse en el partido, de igualar, de marcar el segundo tanto. Fue un batacazo muy fuerte, muy gordo, pero sin embargo no debe de evitar que analicemos también lo que ha sido el partido hasta entonces, porque el Sporting tampoco estaba siendo merecedor, ni mucho menos, de los 3 puntos, ni siquiera tampoco del empate en el Ramón de Carranza frente al líder. Mal partido del Sporting, pero desde luego que queda tapado por esa acción de ese VAR, otra vez muy mal utilizado en contra del Sporting. 3-1, derrota que deja a los rojiblancos otra vez en la zona media-baja de la clasificación, con solo 17 puntos, 14º, a 3 de la zona de descenso, a 5 del playoff y ya a 7 del ascenso directo. Vamos a ir viendo a protagonistas, vamos a ir escuchando las opiniones. Empezamos por el entrenador del Sporting, José Alberto López. Bueno, yo creo que ha sido un partido muy parejo contra un gran equipo y al final pues los detalles y la contundencia en los áreas marcan el devenir del partido. Pero el partido se ha desarrollado con el plan de partido que queríamos. Hemos conseguido filtrar en espacios para hacer daño al rival. Ha sido un partido en el que sabemos que el Cádiz es un equipo que es muy sólido, que cuesta generarle situaciones de gol, y hemos conseguido tener esas 3-4 situaciones para haber hecho daño. No hemos acertado y en nuestro área pues creo que han aprovechado, han tenido pues un porcentaje de acierto elevadísimo como es este equipo. Al final aprovecha muy bien los errores y creo que el partido es un reflejo de ello. Pues no lo sé a qué nivel puede influir. Lo que sí sé es que estábamos de lleno en el partido, de lleno. Habíamos hecho ese doble cambio que les estaba generando muchísimas dudas. Estábamos encontrando bien a Álvaro y a Yuka, estábamos generando muchas situaciones de 2 para 2 y el partido estábamos volcando el campo hacia la portería del Cádiz. Ese penalti pues acaba con el partido, esa es la realidad. En cuanto a si he hablado con el árbitro o no, lógicamente no hablo cuando gano, tampoco cuando pierdo, y sobre las decisiones arbitrales sabéis que no me meto. Todos habéis visto por la televisión esa acción y podéis sacar conclusiones mucho mejor que yo, que aún no la he visto. Esos errores pueden pasar, pueden pasar. Lo que pasa que si te pasa contra otros rivales, normalmente pues a lo mejor no pasa nada, pero cuando te pasan con un equipo enfrente como el Cádiz, pues te hacen la diferencia, te marcan la diferencia. No puedo estar enfadado con errores individuales. Todos, absolutamente todos, nos podemos equivocar y la pena es que ha sucedido contra un rival como el de hoy y que le cae al jugador más desequilibrante del rival y con más calidad y talento del rival. Entonces, bueno, con eso no puedo estar enfadado. Estoy enfadado, pues lógicamente, con muchas otras cosas. Bueno, yo creo que ha sido un partido muy competido y creo que el plan de partido que teníamos lo llevamos a cabo. Sí nos hubiese gustado generar más ocasiones de gol, pero sabíamos que este partido era muy complicado por la estructura que tiene el Cádiz, porque te mete 11 jugadores por detrás del balón y es muy difícil estar atacando contra 11 jugadores por detrás del balón. Las transiciones las vigilan fenomenal, es difícil hacerles correr, pero lo hemos conseguido por momentos. Es un partido que tienes situaciones en las cuales tienes que aprovechar, no las hemos aprovechado y luego pues el balón parado pues nos ha penalizado, esa es la realidad. Hacen el gol de penalti, el gol el primer gol en el córner y no puedes, si vienes a un campo como este no puedes dar esa ventaja.
Bueno, pues las valoraciones de José Alberto López. No ha querido tampoco entrar al trapo, no ha querido echarle la culpa al árbitro. Es verdad que sus jugadores le han dicho, como han dicho también en público, Borja López, Manu, al que vamos a escuchar ahora, pues que no era nada, que es una jugada, un lance normal, hay un levísimo contacto, que eso no puede, cualquiera que haya jugado al fútbol sabe que eso no puede pitarse penalti en la vida. Pero bueno, José Alberto, que ha analizado de esta manera esa derrota de su equipo en Cádiz frente al líder, y tampoco ha querido entrar a valorar demasiado la jugada del penalti, la jugada más polémica del partido. Escuchamos ahora y vemos las valoraciones de un maltrecho Manu García, maltrecho porque le han dado por todas partes, le han dado golpes, codazos, distinto baremo del árbitro también para los codazos del Sporting que con los codazos del Cádiz. Manu García, uno de los protagonistas, jugador que llevó golpes por todas partes. No, yo creo que es normal, siempre he recibido muchas faltas por el tipo de fútbol que intento hacer, pero bueno, yo creo que hay veces que no tiene sentido, ¿no? Yo creo que hay cosas de sentido común, hay veces que yo choco con alguien, se me pita falta cuando se me saca 1 metro o 1,5 metros, ¿no? Y no tiene mucho sentido, y luego a mi favor no se pitan cosas, pero bueno, yo creo que es la categoría también, me verán menudito y será difícil pitarme alguna falta que otra. Sí, es complicado, se ha visto, y más en su casa. Yo creo que han hecho un fútbol no muy vistoso, un fútbol que no le gustaría a mucha gente, pero al final los resultados son lo que mandan, ¿no? Al final están ahí arriba, con merecimientos, porque se lo merecen, y es un campo complicado al que venir. Bueno, pues ni Manu García ni nadie entiende por qué se permite a los rivales del Sporting tanta dureza con este futbolista. No le sacan tarjetas amarillas a los rivales, y en cuanto Manu o cualquier jugador del Sporting tose o se acerca o roza a cualquier jugador rival, en este caso en el partido frente al Cádiz, pues amarilla que te crió. Bueno, más palabras, más valoraciones, en este caso. Escuchamos y vemos a Cristian Salvador, que tras llegar a Gijón, tras ese entrenamiento regenerativo, pues comparecía en sala de prensa ante los medios de comunicación en la escuela de mareo, también quejándose del árbitro, lamentando esa jugada cuando mejor estaba el equipo en plena remontada. Llegó esa acción desafortunada del VAR y del árbitro. Bueno, creo que el equipo compitió bien. De hecho, cuando mejor nos estábamos encontrando y estábamos cerca de marcar el segundo, vino la jugada dudosa que dio acción al penalti, y bueno, ahí ya pues se nos fue un poco el partido. Pero bueno, yo creo que hasta ese momento el equipo estuvo bien, y como ya te he dicho, tuvimos la opción de empatar. Pues yo para mí, desde el punto que yo me encontraba, yo creo que muy dudosa, pero bueno, es que al final si revisas cualquier contacto en el VAR a cámara lenta, va a aparecer. Sí, la verdad que el VAR nos ha penalizado bastante y nos ha cortado un poco de sumar más puntos. ¿Es algo circunstancial? Yo creo que, como tú bien dices, es algo circunstancial. Yo creo que el equipo está compitiendo bien, estas últimas semanas se está viendo, estamos trabajando bien, y bueno, como el fútbol cada fin de semana te da una nueva oportunidad, y tenemos una semana por delante muy bonita para preparar bien el partido, pulir pequeños detalles, y el sábado tenemos un partido en casa para hacerlo bien. Bueno, pues estas son las palabras de Cristian Salvador tras el entrenamiento regenerativo celebrado en la Escuela de Fútbol de Mareo tras ese Cádiz 3 Sporting 1, que como decimos deja al Sporting 14º, más cerca de la parte de abajo que de lo de arriba, a 3 solamente del descenso, a 5 del playoff y a 7 del ascenso directo que ahora mismo marca el Almería. Y como curiosidad es que el Cádiz, el rival del Sporting de este fin de semana, le duplica puntos. El Sporting tiene 17 con esta victoria, el Cádiz suma ya 34. Por suerte hay más plazas de ascenso directo y de playoff por las que por lo menos soñar, ¿no? O tener esa intención, aunque luego la realidad está alejando mucho al Sporting de esas posiciones. Próxima cita el sábado a las 6 de la tarde en el Estadio del Molinón, Sporting Numancia, último partido antes del derbi frente al Oviedo. Para este encuentro José Alberto tiene la baja segura de Babín, que no va a llegar a tiempo de esa contractura muscular que sufrió el otro día en el Molinón en el último partido en casa frente al Zaragoza, pero bueno, en principio tocamos madera que no se lesione nadie más y va a tener al resto de jugadores a su disposición. Hacemos un punto y seguido, una pequeña pausa, y en un momento llegan Pelayo Rodríguez con sus invitados, y hoy van a estar con nosotros Carlos Fernández, un debutante en las tertulias sportinguistas, además de Joaquín Rato y Manuel Iñarra. Todo eso después de una pausa. Seguimos.
Ya estamos aquí de vuelta, agradecemos las palabras de nuestro compañero Juan Aoja desde México, al que nuevamente le mandamos un saludo. Vamos a presentar hoy a los compañeros que aquí me acompañan, como decía en la presentación, para comentar ese Cádiz 3, Sporting de Gijón 1. Vamos a presentarlos de uno en uno. Joaquín, muy buenas noches. Buenas noches, Pelayo. A Carlos, muy buenas noches. Buenas noches, Pelayo. Y a Manuel, que también nos acompaña, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, lo primero de todo, tengo aquí apuntada en la tablet, hoy venimos de forma digital. Vamos a hablar de algo también digital, ¿no? Aprovecho para hablar de ello, que es del vídeo arbitraje del VAR, que ya comentamos y ya hablamos aquí, y Joaquín ya lo sabe bastante, de forma extendida. Nuestro compañero Tino, que hoy no está, pues también dio bastantes palos al VAR, así que os voy a preguntar a vosotros de forma individual, Joaquín, ¿qué opinas del VAR, no solo en este partido del Sporting, sino todo lo que se habló este fin de semana, que se volvió a hablar del videoarbitraje? Bueno, lo del VAR lo vengo diciendo hace mucho tiempo y me parece que el problema no lo tiene el VAR, son las personas que lo llevan que no se ponen de acuerdo. Entonces hay una serie de cosas de que a mí por lo menos no me cuadran. Dicen que todas las manos son dentro del área que son penalti, unas existen, otras no existen, no se ponen completamente de acuerdo. Hay ciertas jugadas que son cualquier persona que haya jugado al fútbol o que haya arbitrado, se ve de que cualquier jugada es contacto, que puede haber contacto pero que no es penalti, como pasó la jugada del Sporting. Y bueno, yo sobre todo, antes de hablar del VAR, me gustaría también, aparte de hablar del arbitraje que ha recibido el Sporting, el otro día, el viernes en Carranza, y con eso no quiero decir de que el Sporting perdió por el árbitro, digo, ni mucho menos, pero me parece de que no existen criterios arbitrales que es a lo que voy, tanto con el VAR como a la hora de una persona estar jugando un partido de fútbol. A los 2 minutos hay una tarjeta amarilla, me parece muy clara, de Yuka, un salto de cabeza con Fali, que se saca el brazo, tarjeta amarilla, amonestado, pero me parece perfecto. En ese momento, o sea, 2 minutos 15 segundos, minuto 94. Hay una misma jugada en la segunda parte de Edu Ramos, medio centro del Cádiz, que pega un manotazo en la cara a Manu. Me parece que Edu Ramos tenía tarjeta amarilla, que sería la segunda, no pita ni falta. Hay una serie de jugadas de que a Mar Valiente, que tiene 3 tarjetas amarillas, en una falta inexistente le sacan la 4ª tarjeta amarilla. Hay otra jugada para mí muy clara de Fali, que tiene tarjeta amarilla, que pega una patada en la cara a Yuka, que es tarjeta amarilla, no la saca. Y luego la gota que calma el vaso para mí fue una jugada que para la mayoría de la gente pasó desapercibida. Una jugada en banda de Perea, que se lesiona, que rompe fibras y pita falta, cuando no toca absolutamente nadie. Entonces muchas veces yo a lo que me quiero referir tanto como a la jugada ya del penalti que enfada a todo el mundo, es ese criterio arbitral. Aquí expulsaron a Nacho Méndez por sacar el Sporting Rayo Vallecano un brazo, me parece, no sé a quién era, le sacan tarjeta amarilla, que era la segunda, lo expulsan. Es que no le dio, por cierto. Pero bueno, aunque lo hubiese dado, vale, si tú sigues con el mismo criterio arbitral, es que el otro día en Cádiz, lo de Edu Ramos, todavía fue peor que lo de Yuka. Entonces yo no lo entiendo. Entonces, ¿el VAR por qué entra en unas jugadas sí y en otras jugadas no entra? El árbitro está a un metro de la jugada de Borja López y no pita penalti. En el partido Girona Sporting, el árbitro está a lo de la jugada de Damián, manda a seguir. O sea, ¿cuándo entra el VAR y cuándo no entra el VAR? El VAR estaban diciendo que para ciertas jugadas es que a mí me tiene desconcentrado. De verdad, yo ya no sé lo que es el VAR, no sé absolutamente nada, el tiempo que se pierde, toda la serie de jugadas. Yo no me parece que en 14 jornadas el Sporting no recibió todavía ningún penalti a favor. Me parece que el VAR nos está perjudicando completamente. Digo, entonces, bueno, pero yo sobre todo lo único que pediría es que tengan un mismo criterio, sea hacia un sitio o hacia el otro. Digo, esa partida ahí, porque yo todavía no entiendo las personas que están jugando al VAR, sobre todo desde afuera. Porque el otro día el árbitro está a 1 metro de la jugada de Borja López y pita saque de puerta. ¿Qué tiene que estar diciendo el Pinganillo luego a ver la televisión? Que hay contacto en todas las jugadas. Yo fui árbitro de fútbol, jugaba al fútbol, en un saque de esquina, yo si quiero pito penalti. En una falta lateral puedo pitar penalti porque hay contactos. Entonces, muchas veces, lo dijo el propio Álvaro Cervera al acabar el partido. Álvaro Cervera al acabar el partido dijo que le había pasado, hacía 2 semanas en Alcorcón, dijo, pitó 2 penaltis. 2 penaltis este mismo señor, es que no lo entiendo, ¿verdad? No son cosas que no me extiendo más porque más. Bueno, Carlos, tú juegas a fútbol en este caso, pero bueno, el contacto es igual, es fútbol. El contacto es parte del fútbol y hay que saber convivir con ello, tanto árbitro como jugadores, y yo creo que la interpretación, pues como bien dijo Joaquín, pues cambia, depende del lado, ¿no? Borja López al terminar el partido fue a hablar con el micrófono de Vamos y estaba
estaba indignado porque el árbitro le dice que hay contacto, pero que se estaba tirando, nada más controlarla. Y no sé por qué cambia tanto el criterio arbitral del mismo árbitro, porque es él el que va a revisar la jugada en el VAR. Entonces tendría que tener en cuenta lo que dijo antes y lo que vio él sobre el campo. Entonces yo creo que el VAR sí está perjudicando bastante al Sporting, también está perjudicando a lo que es la emoción del partido, porque en el partido, por ejemplo, contra el Deportivo, estaban atendiendo a Cristian Salvador y de repente cogen y nos pitan penalti. Que era penalti, sí, pero resta emoción, mucha emoción a lo que es el momento, a lo que es la emoción de estar en el estadio sin saber muy bien lo que pasa. Y también dijo Borja López que el árbitro estuvo muy influido por la afición que le empujó a pitar el penalti. Y nada más que añadir, ¿no? La tarjeta amarilla de Ramos tenía que haber sido la primera con Manu García, luego le echan otra y tenía que haber sido la segunda. Otra también coincido con lo de Fali y también con la falta que no es falta, que le hacen a Perea cuando se lesiona, que rompe fibras. Y le echan tarjeta a Mariño y a Aitor, y eso condiciona claramente pues, el partido. Puede que haya condicionado hasta el cambio de Aitor, que hablaremos luego de ello. Comentabas lo de el tema de revisar la jugada en la Premier, para que la gente se sitúe, que es donde empezó el VAR. En el partido del Liverpool, un gol que le anulan a Firmino, que sigue siendo dudoso, tardaron menos de 2 minutos. 1 minuto en tirar las líneas, que no estaban fuera de juego, pero sí 1 minuto en tirar las líneas y en decretar en el marcador que no era gol. 1 minuto en la Premier tardaron. Aquí en el Molinón se perdieron casi 20 minutos contra el Rayo Vallecano por jugadas muy tontas. Entonces, quiero decir, el VAR está muy mal empleado en España, como comentáis. Bueno, si tienes que añadir algo más, si quieres hacer más sangre, ¿no? del tema VAR, porque también, y ahora te dejo, como comentaba Carlos, Borja López, le dice el propio árbitro, hay contacto, llegas al balón, hay contacto, pero se tira a calle. Entonces, no sé qué opináis vosotros de que en un momento diga el árbitro delante, no hay penalti, pero al momento diga, pues ahora sí. No sé si tienes que añadir algo más. Yo parto de la base que el VAR, para mí, hace el fútbol más justo. Yo parto porque hay muchas jugadas que antes era muy difícil de discernir o de hacer una interpretación y que el VAR bueno, pues te da una idea real de la jugada o de la interpretación de esa jugada. Sin embargo, esas veces, muchas veces, o sea, en otras veces, esa interpretación no se hace adecuadamente. Y parto de la base, y sigo el hilo de los dos, de que el fútbol se domina como un deporte de contacto. Entonces, como deporte de contacto que es decir, ¿vosotros os imagináis un VAR de balonmano? Es decir, no habría deporte, no habría juego en el balonmano. En el baloncesto no habría juego baloncesto. En el fútbol, ¿qué pasa? Coincido con Joaquín, es decir, lo que a mí me chirría es que las personas que rearbitran las jugadas poco conocimiento o poca práctica de fútbol han tenido, porque un contacto, la jugada de Borja López el otro día, ¿se puede pitar penalti? Sí, claro, se puede pitar penalti. Porque tú, lo que dice Joaquín, en un córner puedes pitar 17 penaltis en la misma jugada. Pero claro, es que un contacto, un futbolista, si va a meter el pie, ¿qué hace? Desaparece el pie, se volatiza, tiene que desaparecer. La jugada que comentaba Joaquín de Damián en Girona, va con el pie y claro, pero no pero se la le corta jugada pierna. de Damián la puedes interpretar en el sentido, yo creo que no es expulsión, ¿eh? Cualquier persona que juega al fútbol sabe que tú vas con ímpetu a Puede cerrar un ser balón amarilla como y muchísimo. no puedes desaparecer. Pero bueno, vamos a suponer que fue muy aparatosa y sabemos que en el fútbol aparatoso parece que canta más, de alguna manera, ¿no? Puede costar muy caro. Que yo no estoy a favor de esa expulsión, lo digo. Pero, por ejemplo, la interpretación del penalti es que el árbitro está a 1 metro y pico y la interpreta en ese momento. Y ya no entro en las declaraciones del jugador y del árbitro. Pero es que lo tiene a 1 metro, lo ve y lo ve claro. Si os fijáis, él pregunta durante mucho tiempo, pero está claro y tal, y la vuelve a ver, claro. Es que si tú la ves a cámara lenta, es que no, ¿cómo no vas a pitar penalti? Porque Claro. hiciste un leve contacto, ¿qué tal? Ahora yo digo, ¿la suficientemente fuerza para derribar a un futbolista? No. Yo creo es que tampoco. Porque si os fijáis, él ya estaba cayendo. Eso pasó en Fuenlabrada, perdona. Eso fue Labrada, con la penalti, la misma jugada. La misma jugada, es lo mismo. Dice, es Que ahí sí ellas- que nos pitaron 3 penaltis. Pero, por ejemplo, en lo del VAR, una cosa, y perdona que insista, lo de las manos. Por ejemplo, lo que pasó esta semana con el Madrid y el Betis. Es decir, Por eso esa introducía falta yo- de criterio es que la regla es clara. Si estás apoyado, si no intervienes, si todas son manos, no son manos. Es que ese criterio de la regla este año lo marcaron clara. Y todavía no se aclara. Marcaron que todo es mano y también contra el Girona
Unai Medina hace una mano como la de Zufeda en el aire. Exactamente, por ejemplo. Y que la gente no piense que solo decimos todo lo que pasa en el Sporting. Unai Medina, según el reglamento ahora mismo de esta reciente temporada, eso es penalti, haya VAR o no haya VAR, pero el árbitro dice que no. Creo que hasta revisa el VAR y no decreta penalti. Pero bueno, entonces, es lo que dice él también con lo de Zufeda, está la mano en el suelo. Según el reglamento, todo lo pusieron todas las manos que haya. Pero escucha, pero es que yo lo que voy, el VAR entra, por ejemplo, en la jugada, dicen que creen que es agresión de Damián en Girona. Vale, que para mí está el balón por medio. Hay una jugada 3 partidos después en el Molinón contra el Rayo Vallecano que le dejan los ojos marcados a Pablo Pérez. Eso es agresión, no toque, le da a Pablo Pérez. Porque no, yo me pregunto, ¿por qué no entra el VAR? Entró el VAR en Girona y no entró el VAR en el Molinón en esa misma jugada. Y yo eso es a lo que voy. Digo, yo sí tengo que decir, bueno, yo me parece perfecto. La jugada de Yuka a los 2 minutos es tarjeta amarilla. Me parece perfecto. Pero escucha, pero luego, da igual que un jugador sea de un equipo o de otro, tienes que seguir el mismo criterio. Yo lo que veo y el árbitro no sigue ese mismo criterio. Yo pasé por todas las facetas, era muy malo en todo, jugar al fútbol, entrené, coordiné y fui árbitro de fútbol. Digo, entonces, y muy malo en todo. Pero como digo, tienes que tener un criterio y esas personas están, yo lo que voy es que no tienen ese criterio. Digo, porque a los 2 minutos, digo, vale, me parece perfecto. Lo de Fali con Yuka, es que lo que estamos hablando, dice, la jugada de Perea, que saca tarjeta uno a otro, que te van a protestar lo que está diciendo Mariño, se están riendo de nosotros. Y es que al Sporting en 14 jornadas, yo me pregunto, ¿el Sporting no pisó nunca el área en 14 jornadas que no llevamos ningún penalti de favor? No hubo ninguna jugada dudosa. Es lo que estoy diciendo. Yo si queremos, cualquier saque de esquina, cualquier falta lateral, hay contacto. Hay contacto. Es que yo es a lo que voy. Yo estoy en contra de las personas que están viendo el partido por televisión, por lo que estamos hablando. Un simple que chocamos aquí, pero igual, ¿cómo vas a tirar que se está cayendo, que tiene ganas de quedarse? O le pongo el brazo así ya y se ve por televisión que le puse el brazo ya, contacto. Sí, hay muchas acciones, por ejemplo, las cargas, ¿no? Sí. Las cargas dentro del área. En el fútbol la carga fue una parte del juego. Y se resulta. Ahora, ¿qué vamos a interpretar? Si le dio con 1 newton o con 10 newtons para ver si la fuerza es suficiente para tirar o no tirar. Es decir, porque hay no sé qué partido vi este fin de semana, que alguien le hizo una carga y lo desplazó y lo tiró. Para mí era penalti, porque en un momento quiso disputar el balón, se desentendió del balón. Entonces, el VAR, para mí, es una herramienta súper válida, que se tiene que aprovechar, pero coincido. Es decir, yo entiendo que puede tener un rodaje, que tienen que tardar, pero no puede paralizar el juego. Porque lo cambia, es decir, el fútbol es acción, es el ritmo de juego, es que tiene una continuidad. En el momento que rompes esa continuidad ya es otro deporte. Es lo que digo yo, eficacia premia. En el partido de Liverpool lo podéis ver, ponéis resumen Liverpool, se tardó menos de 2 minutos en decir si era o no penalti. O sea, gol, perdón. Entonces, hablando de VAR, ya para cerrar el tema VAR, que nos ponemos un poco nerviosos todos, ¿creéis que, porque para la gente que no lo sepa, que yo creo que habrá muy pocos, los que están en el VAR son los mismos que pueden pitar el fin de semana siguiente en el campo? Es decir, mi pregunta es cortita y al pie. ¿Creéis que debe haber una especialidad para los árbitros VAR? Es decir, que un árbitro de campo como es Mateu Laoz no pueda pitar en VAR, no pueda estar de asistente en el VAR. Es decir, que tenga que estar alguien que sea cualificado, alguien que sea específico para esa faceta. No, yo creo que lo único que se tiene que poner es de acuerdo. O sea, saber qué jugadas... El VAR, ¿para qué se va a utilizar el VAR? Y el VAR mirar ciertas cosas y tener las cosas ellos mismos claros. Digo, porque es que lo que estábamos hablando es que ellos no tienen las cosas claras. Entonces, cuando tú no tienes las cosas claras, digo, es muy difícil que se pongan completamente de acuerdo. Entonces están diciendo, no, todas las manos son penaltis, ¿vale? Pues todas las manos son penaltis. Sea voluntaria o no sea voluntaria. Dentro del área, pues, y se está viendo de que no se está siguiendo ese mismo criterio, que yo sé lo que voy. Digo, entonces, a mí el VAR es como en el tenis. Oye, que a ver si tocó la línea o no tocó la línea, me parece perfecto. Digo, entró gol, no entró gol, por ejemplo, el año pasado el Betis-Barcelona, una jugada que se entró, no entró. Me parece todas esas cosas, pero sabiendo usar. Que aquí ahora mismo no se sabe usar. Y lo que no se puede ser, lo que estamos hablando, de que cada jugada lo tuvieran en Carranza casi 5 minutos para decirte que es penalti, en Fuenlabrada 4 o 5 minutos. El día lo dije tú aquí, el día del Rayo Vallecano, que lo dijo Paco Gémez al acabar el partido, decía que era una vergüenza eso, que no se está jugando al fútbol. Entonces, un saque de banda, que vamos a mirar el VAR, a ver, porque igual el saque de banda en esa jugada, que entre el VAR, porque igual el saque de banda era a favor mío, en esa jugada de saque de banda entró gol y metió un gol el equipo contrario. Entonces es que se tienen que poner de acuerdo en qué se va a utilizar el VAR y tener las cosas muy claras.
Vamos a cambiar de tema, VAR aparte, algo que en lo que no influyó la tecnología fue los errores que tuvo el Sporting, porque más que nada los 3 goles, a mi modo de ver, del Cádiz fueron errores nuestros. Y tengo aquí apuntados, en el primer gol no hay entendimiento entre Borja López y Mar Valiente, y en el segundo gol Molinero pues va a coger amapolas, salta tarde, no reacciona y claro, pues Alex Fernández se toma su tiempo, se toma un café como digo yo y marca gol. ¿Cómo veis que por 2 fallos de 3 jugadores el Sporting ya encajará 2, ya estuviera 2-0 en el Carranza? Por esos goles. ¿Cómo lo veis? Es verdad que faltaba Babín, aunque no sea excusa, faltaba Babín, y también es verdad que jugamos contra un equipo que es muy característico suyo, que castiga los errores. El Cádiz es un equipo que casi renuncia a la posesión, que juega lo que sabe jugar, que es un juego vertical, un juego de pegada, por así decirlo. Y nada más tuvieron los errores, pues los aprovecharon perfectamente. Alex Fernández marcó 2 goles y luego el otro gol lo marcó Mauro Santos, creo que fue. Y nada, eso tenías que contar con ello. Yo creo que durante la semana se tuvo que trabajar más en defensa, por un equipo tan peligroso como el Cádiz, que con media ocasión te hace 2 goles, y fue lo que se vio. Yo creo que tiraron una vez más a puerta que nosotros en el partido, no me sé las estadísticas ahora mismo, pero hubo una diferencia de un tiro a puerta y una diferencia de 2 goles a favor suyo, que vale, que tuvieron penalti, sí, pero 2, sobre todo el de Molinero, que fue más vistoso a ojos de espectador, fue un error que no puedes cometer en el fútbol profesional, y menos en el Carranza. ¿Manu? Yo es que no podemos mirar el error en la jugada puntual, porque, por ejemplo, para mí el gol de Mauro me parece un golazo, es decir, se impulsa, eso sí. Yo creo que se le deja un poco saltar, él viene con impulso desde atrás y Arroyo remata de maravilla, ¿no? Es decir, que tenía que haber hecho la marca más, pero hay que recordar que el Sporting, excepto Borja López, no tiene centrales de 1,90. Es decir, somos un equipo, quitando yo creo que Pablo Pérez y Borja López, que no sobrepasa el 1,90. Es decir, hoy en día en el fútbol... Bueno, Álvaro Vázquez mide 1,85, 1,86, pero bueno... Por ahí está. Pero que no son futbolistas, no es una defensa que tienes, yo qué sé, a Varane y a... Bueno, iba a decir a Sergio Ramos, no es precisamente el ejemplo. Y a Piqué, por ejemplo, ¿no? Entonces es el segundo gol, que es verdad que es un fallo de Molinero. Fíjate, yo, sin estar en el campo y con la experiencia de haber jugado al fútbol, yo creo que no le dijeron, que no le hablaron. Que yo creo que es un error que se repite mucho, porque tú cuando viene un balón centrado, para empezar en la jugada, si viene en una banda, creo que recorta Salvi hacia su derecha, es decir, sale del recorte tranquilamente y la pone. Sí. Y luego yo creo que ahí, yo creo que es, no le echo la culpa a Mariño, y menos a Mariño, que soy un fan de Mariño 100%, ¿no? Pero creo que le tienen que haber habido una comunicación, salta, vete o cierra, ¿no? Porque cuando ves que te sobrepasa, vas a cerrar al futbolista, pero no, él quedó parado como que le sobrepasaba el balón, ¿no? Lógicamente el error es puntual. Entonces creo que, bueno, que achacar. Y luego el tercer gol es una jugada que se tenía que haber parado mucho antes, porque el jugador del Cádiz va avanzando, y hasta el final Borja López, sabemos que hoy en día en el fútbol un contacto en el área, o sea, hay que andar muy fino a la hora de sacar el balón. A ver, son errores puntuales, yo no achaco a la defensa, porque precisamente yo creo que el Sporting, si algo está bien, salvo momentos puntuales, es en defensa. El equipo tiene un empaque, y con el doble pivote de Cristian y Javi Fuego se ha notado un poco, sobre todo los apoyos y las ayudas. Pero claro, yo achacar los 3 goles, yo casi me preocupa más el cómputo global del partido que esos 3 goles puntuales que te puede meter un equipo, ojo, que va el primero y con la diferencia que tiene. ¿Quieres añadir algo más, Joaquín? Completamente de acuerdo con él, y aparte estamos hablando de que nos estamos enfrentando hoy en día al mejor equipo de segunda división, que es el Cádiz, que los números lo están diciendo. Entonces me parece que, bueno, tampoco yo ya voy a echar una lanza a favor de Borja López, pero me parece que se está crucificando cuando le están comentando que si los 2 goles son fallos de él. El primero, el central que está en zona es Borja López, el que está en la marca es Mar Valiente. O sea, ya partimos de la base ya de que Borja López está como... él está en zona, el que tenía que estar en realidad en la marca era Mar Valiente. Me parece que es un acierto también de central, de que viene, que salta, remata muy bien de cabeza. Entonces, generalmente en el fútbol los goles son siempre fallos por algo, porque si no nunca se marcaría un gol. Igual que el gol a favor nuestro y un rechace y está Borja solo, la coloca muy bien. Entonces, bueno, y lo de Molinero coincido completamente con él, quiero decir que muchas veces, aunque sea fallo de Molinero, creo que no se le habló, y la jugada que te viene por la otra banda, que
lo que hizo. Salvi hizo un traje. Tranquilamente. Otro tema del que hay que hablar es de Uroš Jurjević, que no sé si visteis las declaraciones, una entrevista que concedió un medio de comunicación, que esperaba, ¿no?, que la racha de sequía se terminase pronto. Hombre, este señor no sé dónde vive, pero sequía aquí en Asturias no hay mucha. Estamos a 4 de noviembre, cuando estamos aquí en la tertulia. No sé qué opináis de Uroš. Joaquín ya lo sabe, que se habló muchas veces aquí, pero hombre, que al principio se le dé confianza, vale. Pero el Sporting está falto de goles y en las alineaciones el titular está siendo Uroš Jurjević. Ayer no se le cambió, porque ahora hablaremos de los cambios, en todo el Balbal, que se jugó con 2 delanteros. ¿Qué opináis de las actuaciones que está haciendo Uroš Jurjević, que según el serbio, esta sequía de no marcar terminará pronto? No sé, veremos a ver cuándo termina. Bueno, yo creo que yo voy contra corriente. Yo me parece que yo soy un defensor de Yuka, lo vengo diciendo aquí en todos los programas. Los delanteros viven de goles, de rachas. Lo tenemos hoy en día un toz como es Luis Suárez o Diego Costa, que a ver quién discute ahora mismo a Diego Costa a nivel internacional. Entonces, bueno, y muchas veces los jugadores están, hasta hace poco otro delantero del Atlético de Madrid, Álvaro Morata, me parece que ya va, marcó el primer gol hace una semana, lleva 4 goles consecutivos. Entonces muchas veces la gente se critica, manca. Álvaro Morata es un paquete, Diego Costa es un paquete, Luis Suárez es un paquete. Es muy fácil hablar, por ejemplo, ya estábamos hablando de cuántos goles falló el otro día en Carranza. En Carranza remató una vez a portería, un pase de Manu que estaba escorado, que la para Cifuentes. Si ya, bueno, decimos ya de que falló el gol claro, pues no lo sé ya, porque aquí ya también se está crucificando enseguida. Aquí nosotros enseguida en Gijón, lo vengo diciendo bien claro, lo vengo diciendo desde los primeros programas. Digo, aquí enseguida ensalzamos a las personas, como fue con José Alberto, y de pronto a la noche de mañana José Alberto no vale. Aquí ensalzamos enseguida a los jugadores. Digo, Borja López era un gran central. Oye, que lo fichan, se marcha para el Mónaco, traspaso. Ahora Borja López no vale. Yuka, el año pasado, bueno, al final, como dijo en una entrevista, lleva 0 goles y acabó con 11. Bueno, 11 y más otro que marcó el año pasado en el Carranza Cádiz, sería 12. Que fue gol. En casa, en Copa. Sí, bueno, pero me digo, de liga, 11 de liga, más otro que más fue legal, más anulado que en el bar, que sería gol. Entonces, bueno, yo tengo la confianza en Yuka. Bueno, oye, entonces, bueno, el tiempo lo va a poner si estoy equivocado o no estoy equivocado. Los jugadores, los delanteros se viven de rachas, efectivamente, pero también tienen que tener ocasiones de gol. El otro día en el Carranza no la tuvo. Es verdad que la jornada anterior falló un remate de cabeza, que para mí lo que está fallando es igual con los remates de cabeza, pero bueno, yo confío completamente con él. José Alberto no creo que sea tonto y que esté tirando piedras contra su propio tejado, porque bueno, mira, lo comenté una jugada que hice antes allá, vale, pero gracias igual al arbitraje, pues igual Fali no hubiese acabado el Cádiz con otro jugador menos. Creo que da muchas cosas y al final confío en él de que va a acabar marcando goles. Carlos. Yo opino lo mismo, yo soy pro Yuka, me parece un jugador que aporta muchísimo al juego, más allá de que marque más o marque menos. Es verdad que está fallando mucho, los remates de cabeza, como bien comentaba Joaquín, no se le dan este año, no sabemos muy bien qué pasa. Al menos el año pasado tenía más mérito los porteros, contra el Reus, por ejemplo, le pararon un penalti y luego le pararon un remate de cabeza, pero este año es verdad que está un poco más negado en ese aspecto. Se le ve falto de confianza, pero aún así es un jugador que aporta muchísimo al juego. Contra el Elche, por ejemplo, bajó un melón del cielo y le dejó a Aitor García el 0-2 a placer. Me parece un jugador determinante, ya lo dijo Álvaro Cervera en la previa del partido pasado, que era uno de los 3 mejores delanteros de segunda, y me suscribo totalmente a las palabras del entrenador del Cádiz. Parece un jugadorazo y yo creo que va a llegar el gol, y cuando llegue el gol van a llegar seguidos como el año pasado. Manuel, ¿algo más que añadir? Bueno, yo creo que tiene un problema de ansiedad tremendo, es decir, y de confianza al revés, es decir, a veces pensamos que los futbolistas son robots o son droides o otra cosa, ¿no? Como es una persona, y lógicamente la falta de confianza que nos puede pasar a cualquiera de nosotros en nuestro trabajo, en nuestro ámbito privado, a él le está pasando en su faceta profesional. De hecho, el remate, por ejemplo, que falla la semana anterior con el día del Zaragoza, es una falta de confianza, porque vamos a ver, como pone la cabeza, el balón sale recto, no tenía que haber hecho, y él intenta colocarla y la echa fuera. El día del Alcorcón también falló otra de ese estilo también, ¿no? Que además en el anfiteatro todavía están buscando la pelota. Exactamente. Yo creo que, a ver, más allá
yo de Yuka yo destaco a veces cuando uno ve un partido, ¿no? Yo hablo del otro fútbol, ¿no? Del que la gente normalmente no lo vemos, solo vemos la acción de juego cuando No lo quiere ver. Cuando no lo quiere ver. Ahí juega otro partido. Es decir, dentro de cada partido de fútbol hay 22 partidos diferentes de fútbol. Cada futbolista ve su partido de fútbol desde su perspectiva, desde su posición, desde su análisis. Y en este caso Yuka hace un partido de fútbol, el que vemos, pero también el que no vemos. Claro, tú un futbolista que presiona, que te tapa, que te va a cerrar los huecos, que a veces le ves haciendo coberturas en banda, o sea, a veces cobertura en banda e incluso en tu área, que baja a defender los córners. Es decir, a veces también hay que ser en el sentido, sí, es un profesional y la losa que tiene que costó 2 millones de euros, 2,5 millones de euros. Si hubiese salido gratis, nadie en este momento criticaría nada de Jurjevic, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando llega al área, y en muchos partidos el Sporting no pisó el área, es decir, Jurjevic jugaba 50 metros del medio del campo hacia portería, llegaba, tenía que llegar desde atrás, no es un driblador, no es un futbolista que te puede salir en un regate, es un futbolista que vive del remate y vive del área. Si a Yuka la alejamos del área, el año pasado con Alex Alegría creció, lógicamente. ¿Cómo no va a crecer Yuka? Tiene un futbolista que te las baja, que te las peina, que tiene 2 centrales encimaos. Pongo un ejemplo. A Stepovic, quien hizo grande fue Lekic. Es decir, Stepovic creció a la vera de Lekic. Y cuando dijeron, no, es que tal, era el mismo Stepovic, vale, con más trallado de otro fútbol de vuelta, pero vamos a ver, el trabajo que hacía Lekic con los 2 centrales encimando, pumba, los rebotes, los rechates. Y ese es el juego de Jurjevic. Jurjevic el año pasado creció con Alex Alegría. ¿Con esto qué quiero decir? Desde mi punto de vista, Y lógicamente la plantilla es la que tenemos, los futbolistas tenemos que adaptar a la plantilla y los futbolistas que tenemos en este momento. Pero Jurjevic con otro futbolista en punta y él jugando más en el área, y estoy seguro que Jurjevic en este momento llevaba 5 o 6 goles como mínimo, pero seguro. Y lo prueba también sus 2 goles. Contra el Alcorcón estaba Lauro Vázquez en campo y contra el Depor fue en el minuto 1 y estaba Lauro Vázquez en campo. 2 goles en esta temporada con 2 delanteros. En eso coincido contigo, que Yuka es un jugador de área y que tiene que vivir también del trabajo de otro compañero, porque no puede él solo. Hablamos ahora también de Álvaro, los cambios. Carmona, Pablo Pérez y Álvaro Vázquez. No me salen las palabras. Para mí, como si no hubiésemos hecho cambios. Aparte, que también os quiero hacer una pregunta. ¿Creéis que José Alberto hace demasiado tarde los cambios, sea el partido que sea? Es decir, contra el Alcorcón no reaccionó a tiempo con los cambios, contra el CAI tampoco lo reaccionó, y cuando reacciona con los cambios no le suelen funcionar. No sé qué opináis, si es solo sensación mía o cómo lo veis. Lo de los minutos, eso que se puede decir, si tú coges algún equipo grande como el Barça o como el Madrid, digo, no sé si era Luis Enrique o lo que sea, o Guardiola hacía los cambios a partir del minuto 80. O sea, a partir del minuto 80. O sea, que por eso digo, muchas veces depende de lo que sea el resultado, decimos que salió o no salió. Digo, obviamente cuando entran Pablo Pérez y Álvaro Vázquez es cuando el Sporting, me parece, la jugada del penalti, ¿no? Que es el 3-1, sí. Que el Sporting estaba con 2-1, el Sporting me parece que estaba achuchando al Cádiz. El propio Álvaro Cervera y la gente que estaba en Cádiz, amigos míos, nos lo estaban diciendo. Hostia, Joaquín, digo, en ese momento estaba más todo el mundo. Luego igual, oye, no sabemos... No tengo una bola de cristal, igual nos hubiésemos metido 5 o nos hubiésemos metido 6, pero en ese momento cualquier persona que estaba viendo el partido de fútbol veía más factible el empate a 2 que 3-1. O sea, yo creo que el Sporting, sea cambios o no sea cambios, me parece que hizo un buen partido en el Carranza, quitando por circunstancias, generalmente dos errores, bueno, que tampoco, bueno, para que sea gol tiene que ser siempre un error. Quitando esas 2 jugadas, el Sporting compitió. Me parece que Mariño solo tuvo que hacer una parada en la primera parte, un disparo de fuera del área del lateral derecho. No, y otro de Choco Lozano. Y para de contar, o sea que, digo, Cifuentes me parece que hizo una parada al remate de Yuka y era un partido, como dijo Álvaro Cervera, digo, era un partido más factible para empatar que para ganar 3-1 al Cádiz. O sea, entonces yo me quedo mucho con las palabras del entrenador del Cádiz. Dice, mira, aquí nos empató el Deportivo de La Coruña, un partido que merecimos ganar. Y el propio, digo, ganamos 3-1 al mejor equipo que ha pasado por Carranza. Entonces, bueno, los cambios, es muy complicado. Cuando 3-1 entras y te quedan 12, 14 minutos, es muy complicado remontar, porque creo que ese golpe, esos 5 o 6 minutos que estuvo el juego parado, los propios jugadores ya se fueron del partido. Entonces me parece ya de que tú cuando entras ya con un resultado ya tan en contra, con tan poco tiempo, me parece que poco puedes hacer. Yo opino más o menos lo mismo, pero también es verdad que
que a lo mejor el partido pedía otras cosas de las que le dio Pablo Pérez y Álvaro Vázquez. Yo creo que Pablo Pérez creo que lo cambió por Aitor, si no me equivoco. Yo no habría quitado a Aitor, tampoco habría quitado a Esmacero luego por Carmona, porque es un futbolista que, aunque estuviese ausente, no fue su mejor partido del Carranza, pero de repente te monta una acción de peligro. Le puso un centro al área en la primera parte, un balón de la nada, sacó un centro al área que acabó en córner y acabó en acción peligrosa, y es un jugador determinante. Entonces yo creo que no habría que sacarlo, porque además tiene velocidad, tiene desborde, tiene algo que Pablo Pérez no tiene. Y yo la verdad es que no entendí muy bien los cambios, pero es verdad también que el equipo con los cambios reaccionó y jugó al Cádiz diciendo te voy a empatar. Luego ya llegó el penalti y ya sabemos todos lo que pasó. Luego ya Carmona entró y no había partido para jugar porque estaban los futbolistas con el estado anímico por los suelos. Pero yo creo que los cambios pues no estuvieron mal, pero tampoco los entendí. Manuel. Es que no estoy en la cabeza de José Alberto, porque él vio el fútbol de otra manera. Los cambios, el cambio, por ejemplo, de Pablo Pérez, que mucha gente discute, y ya lo lleva haciendo en el B con Pablo Fernández, muchas veces metiendo a Pablo Fernández en banda, para prolongar. Es decir, fue una cosa que José Alberto siempre, en el último año especialmente que estuvo en el B, pues lo hizo habitualmente, ¿no? Era un cambio que solía hacer, incluso jugar de inicio con Pablo en banda, ¿no? Con Pablo Fernández. Pablo jugaba en banda. Si me preguntas a mí personalmente, yo a lo mejor veo el fútbol, claro, en mi butaca o en casa, tranquilamente, tranquilamente no, porque los partidos del Sporting no se siguen tranquilamente nunca, ¿no? Y ves el otro fútbol, es decir, yo creo que el Sporting mejora aquellos partidos en que las bandas son decisivas. Y si tú sacas a un delantero más, como es Álvaro Vázquez, es decir, yo creo que se tiene que haber coincidido un poco aquí con Carlos, haber mantenido a Aitor, por una razón, como entiendo el fútbol. Un futbolista cuando juega contra su equipo siempre va a tener una extrema motivación. Es decir, vas a querer agradar o vas a querer desquitarte o vas a querer mostrar, ¿no? Yo, esos cambios, en mi experiencia como futbolista y luego entrenador, siempre entendí que el futbolista debe estar en el campo. Por ejemplo, si juegas contra un equipo que juega titular, va a jugar con un extra siempre, ¿no? Y Aitor es un futbolista de ráfagas, es decir, Aitor a lo mejor, aparte del incansable, y no me canso de decir, el trabajo que hace en defensa, que la gente eso no lo ve, es otro fútbol que comentaba antes, es un jugador eléctrico, ¿no? Que te coge pim pam y desaparece. Yo el año pasado en el Wanda, que me llamó la atención, que cuando fui a ver el Sport del Remajado, me llamó la atención por eso, porque no apareció y de repente desapareció y nos calzó un gol y provocó otro y tal. Y luego con Álvaro Vázquez, ¿no? Es decir, al meter a Carmona, y esto que no vaya en detrimento de Carmona, ¿no? Es decir, Carmona juega 20 metros hacia adentro. De hecho, Carmona participó más en posiciones de media punta, de medio centro e intentando, tocando hacia el centro, cuando yo creo que el partido andaba con dos delanteros, demandaba más banda. Es decir, si tienes a Yuca, que es un delantero nato, Álvaro Vázquez, que es un futbolista que la gente critica, y ahí coincido con el análisis que hizo Joaquín, que aquí son todos malos. Es decir, cuando es un futbolista que tiene tiene una capacidad de desmarque tremenda. Y yo animo a todas las personas que sigan un partido como Álvaro Vázquez, los desmarques en ruptura, cómo busca, cómo viene a apoyar. Hace un fútbol que para el Sporting, para Yuca, yo creo que le vendría de maravilla, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que si a los dos delanteros lo único que le llegan son balones en disputa, balones a la batalla, lógicamente es muy difícil. Con dos centrales como Fali, que hizo un partidazo, tarjetas aparte, y como Mauro, que a ver, son dos centrales del demonio. Es que el Cádiz, ¿cuántos partidos ha ganado por 1-0? Es decir, o por un gol por la mínima. Yo creo que casi todos, ¿no? Es decir, es muy difícil meterle un gol. Entonces, claro, ir a la disputa con dos centrales de 1,80 y mucho, 1,90, con dos laterales que aprietan, porque el Cádiz aprieta. Y luego saca Garrido, luego te saca Garrido de interior, que es un lateral derecho, te sale, o sea, para... Con gente rápida que hace, porque el Cádiz tiene gente muy rápida y tal, sobre todo. A ver, yo hubiese hecho otros cambios, sí, pero entiendo también que la posición del entrenador, seguro que él cuando lo hizo coincidió, no hay entrenador que se tire piedras contra su propio tejado. Vamos a comentar ahora que el Sporting tiene esta misma semana un partido contra el Numancia, y ahora mismo, con la jornada ya finalizada, el Sporting está a 3 puntos del descenso y a 5 del playoff. ¿Creéis que es vital ganar sí o sí a Numancia, no solo para alejarte de abajo si los resultados acompañan, sino para llegar con ventaja al derbi, que es la siguiente jornada? No sé si estáis de acuerdo. Vamos a ver, importante es ganar todos los partidos, pero tampoco se hay que poner de locos. Ayer lo decía, para mí, uno de los mejores jugadores que hay en segunda división, que es Jonathan Villa.
El Zaragoza ganó 3-0 ayer a la Unión Deportiva Las Palmas. El Zaragoza venía de 3 derrotas consecutivas, de caer goleado en el Molinón y gana 3-0 a Las Palmas. Las Palmas ahora mismo lleva también una racha de 3 derrotas consecutivas. Dicen que si les falta Pedri, y como estaba diciendo yo no te veía, digo, oye, si por un jugador ya vamos a perder todo, ya mal vamos. Entonces muchas veces, eso es una pregunta que me has comentado tú con el tema de Manu García. Y a Manu García me parece que es un jugador muy importante, pero que tiene que estar lo que es el equipo, no solo por un jugador. Porque si Manu García mañana nos rompe y tiene para 2 meses, entonces ¿qué pasa? ¿Que vamos a desaparecer? No. Entonces el Sporting, lo que está diciendo Diego Mariño, además, somos un equipo. Entonces por eso te digo de que la Liga, acabamos de llevar el primer tercio, dice, estamos a 3 puntos del descenso. Lo dije aquí la semana pasada, si a todo el mundo le preguntas cuál es el colista que iba a ser el Deportivo A Coruña, la mayoría de las personas que estamos aquí, nadie lo hubiese dicho, porque el Deportivo A Coruña hubiese jugado el año pasado playoff. Digo, tú quitas ahora mismo, yo hacía una pregunta hoy, ¿al Deportivo A Coruña le das pase a una división B o que no pueda subir a primera división? Fíjate el Deportivo A Coruña que tiene 9 puntos, no, 9 puntos, que está 8 nuestro, pues digo, todavía queda un mundo. Lo decía ayer Jonathan Mira, comentaba, quedan 28 jornadas en segunda división, con lo difícil que es. Son muchísimas. Que el más tonto hace relojes. El año pasado la Alcorcón en la primera vuelta estaba líder y parecía que iba a subir a primera división. Si dura 5 jornadas más, el Alcorcón baja a segunda división B. Con eso digo, el Osasuna el año pasado me parece que en la jornada 9ª a 10ª estaban puestos de descenso. Osasuna está en primera división, me parece que iba 2 años sin está perder. octavo en primera. Sí, sin perder. Por eso digo que la segunda es muy complicada. Yo creo que lo estoy diciendo, que aquí hay que tener los pies en el suelo. Lo vemos diciendo con la defensa de José Alberto, que me dicen que igual la gente piensa de que me paga la directiva o porque tengo amistad con José Alberto. Digo, si tú tienes que hacer un proyecto me parece que no es ni de 12, ni 13, ni 14 partidos. Enseguida en el Molinón nos ponemos muy nerviosos. Somos una afición de que enseguida echamos a los leones y no nos vale nadie, que como ganemos 2 partidos ellos, como ganemos a Numancia y ganemos al Oviedo, se va a ver las cosas completamente distintas y van a ser todos unos fenómenos. Por eso digo que hay que tener los pies en el suelo, estar muy tranquilos. Es muy importante ganar el sábado al Numancia, sobre todo, porque bueno, yo no miro para abajo, miro para arriba. Entonces yo quiero, y estoy convencido de que el Sporting va a estar luchando por los puestos de ascenso. Entonces por eso digo que es fundamental, ahora mismo que el Numancia me ve que nos saca 5 puntos, pues ganar al Numancia para dejarlos, a ponernos a 2 puntos de ellos. Digo, sin ir más lejos, la semana pasada el Zaragoza me parece que hace 2 jornadas o 3 jornadas nos sacaba 9-10 puntos, nos pusimos a 2 de Zaragoza. Por eso digo que esto va dando vueltas, va dando tumbos y es muy complicado y hay que tener sobre todo mucha tranquilidad. Yo opino completamente lo mismo. La segunda división ya sabemos cómo es, va por rachas. Como el ejemplo de Alcorcón el año pasado, Osasuna, el Depor este año, el Oviedo mismo, que estaba en puestos de descenso y no daban ni un duro ellos por sí mismos, y después de ganar al Girona pues se ve todo con otra cara. Yo creo que el Cádiz, la derrota en el Carranza no es tan trágica como la que pudo ser la de Fuenlabrada o la de Alcorcón, por ejemplo. Yo creo que hay que ser realistas y yo creo que se puede ganar a un equipo como el Numancia, que para mí es un equipo que te tiene que hacer menos daño del que te hizo el Zaragoza, quitando el condicionante del Zaragoza de que estuvo casi 75 minutos con un jugador menos, pero mentalizándonos de que ganar el Numancia es muy importante y luego en el Tartiere, pues como otro partido cualquiera, sabiendo que es especial, hay que ir a ganar y nada, sacar los 6 de 6. Manuel, ¿algo más? Yo es que insisto, el Sporting tiene plantilla para mirar para arriba. La plantilla del Sporting es para jugar playoff. Lo dijo Torrecilla, dijo cualquiera persona que esté metido en el mundo del fútbol en segunda división lo afirma. El Sporting tiene que mirar para arriba. Es verdad que lo que comentabais, ¿no? Que el fútbol en segunda división, especialmente además, es cuestión de rachas. Tú tienes que coger una racha para estar arriba, tienes que enganchar una racha de 4 o 5 partidos ganando. Es la manera de engancharte arriba y de llegar, porque luego vas a tener un bajón y ese colchón lo vas a perder, ¿no? Y pasa Las Palmas ahora, cuando fuimos nosotros a jugar contra ellos, estaban poco menos que los Leones, encadenaron unos resultados para arriba. Zaragoza, lo mismo, es decir, son cuestiones excepto el Cádiz, que lleva una línea regular, el resto de equipos están ahí. Que mirar para abajo, a ver, es que esto es como el vaso, ¿no? Según lo quieras ver, medio lleno, medio vacío, sí, estamos a 3 puntos. Claro, eso sí que sería un fracaso de este club, mirar para la segunda B.
un fracaso enorme a todos los niveles, ¿no? Entonces yo creo que lo que hay que intentar es, y sobre todo yo muy cholista, que me considero muy cholista, lo del partido a partido. Tú como te marques bloques de partidos que hacen algunos entrenadores a 5 partidos en segunda división, te la puede armar cualquiera, y eso no, es decir, tú ganas el Numancia y analizamos el Oviedo. Cuando acabe el Oviedo, analizamos el siguiente. Porque no puedes hacer unos análisis de que podemos hacer nosotros en casa. Bueno, pues mira, jugamos tal, vamos 6 puntos aquí. Yo creo que hoy en día en el fútbol, en todo el fútbol, y en segunda división especial, desaparece. Para cerrar ya la tertulia, algo que ya comentamos y Joaquín lo sabe, que es el tema Manu García sub-21. Se lleva rumoreando, se lleva diciendo ya desde que se saben las fechas y desde que Manu García va convocado, que puede, un alto porcentaje, un 90% pongamos, puede perderse el derbi y un 10% puede jugar el derbi. Sabemos cómo va esto, que depende del jugador, la federación, la liga. Siendo realistas y sinceros, viendo que ya fue convocado amistosos, que jugó, que marcó y que hizo un muy buen partido, tiene a la clasificatorios ante Macedonia del Norte e Israel. ¿Creéis que Manu García irá convocado por lo que se perderá el derbi? ¿O creéis, y ahora te digo Joaquín, que el Sporting luchará, si se puede decir así de alguna manera, para que Manu García se quede para el derbi? Mira, con eso que te voy a decir creo que se dice todo. Yo creo que Manu García el sábado va a tener la 5ª tarjeta amarilla. O sea, que eso es que va con la sub-21. Yo con eso ya te lo digo todo ya. Carlos. Yo no sé si va a tener la tarjeta amarilla el sábado, que es bastante probable, pero es que es un tema bastante delicado. El año pasado se decía que Lot quería, cuando marchó Lot, se decía que en los derbis quería quedarse a jugarlos y no lo dejaba la federación, y al ser partidos oficiales, pues a lo mejor sí que hay trabas para que juegue el partido Manu García. Entonces no se sabe a ciencia cierta. Manuel. Yo voy a ser más crítico. Y voy a dejar un titular. La Liga falsea la clasificación de segunda división, independientemente de que el partido sea contra el Real Oviedo. Es decir, que puede ser contra el Real Oviedo o contra el Rayo Majadahonda el año pasado. Y me explico en un minuto. La Liga hace un calendario dirigido. En los parones aprovecha a poner en segunda división los partidos más atractivos para que tengan más share y más historias de televisión. Y siempre coinciden con los derbis, cuando paran. En el momento en que tú falseas, entre comillas, ese calendario y haces que tus futbolistas pueden seleccionables, lógicamente el seleccionador no va a mirar si se juega un Sporting Oviedo, tiene que coger a los 22 mejores en cada convocatoria. Eso no se debe de negociar y sería un poco contravenir la norma del fútbol, ¿no? Entonces, cualquier partido que venga, en Madrid y Barcelona se jugaría en este tipo, es decir, si hubiese un Madrid-Barcelona en segunda división, quitarían a 3 o 4 internacionales para ir a jugar. Se falsea la liga en el sentido de que no todos los equipos tienen las mismas oportunidades y hoy en día en segunda división hay infinidad de internacionales por sus países que cuando juegas un partido decisivo como este, porque todos los partidos de segunda división son decisivos, falseas el resultado y falseas el calendario. Yo creo que aquí Federación y Liga en su guerra continua que tienen, lo que perjudican es en este caso, ojo, al Sporting y al Oviedo, que también tiene jugadores seleccionables. Para ya terminar, vosotros dos, Manuel y Joaquín, lo sabéis, Carlos, nosotros aquí solemos hacer una especie de pronóstico. No acertamos nunca, somos muy malos. Somos peor que el VAR tirando fueras de juego. Pero bueno, vamos a hacer nuestro pronóstico de cómo quedará el Numancia. No hagan apuestas porque nosotros, ya digo, peor que el VAR. Somos Joaquín, Sporting Numancia este sábado a las 6 de la tarde en el Molinón. Enrique Gastoquín, el resultado. 2-0 y dar la enhorabuena a Samuel y a sus chicos de Sporting B por la victoria de ayer muy importante ante Castilla. Es cierto, apartado también para el Sporting B, victoria muy trabajada y muy merecida ante el Real Madrid Castilla, 4-2, Bertín espectacular y bueno, todo el equipo en general que venía de una mala situación. Fue el único equipo asturiano en segunda B que ganó y además por todo lo alto al Real Madrid Castilla. Carlos, pronóstico para este sábado. Yo voy a ser más optimista que Joaquín y voy a decir un 3-0. Un 3-0, complicado, pero bueno, en Numancia hay que recordar, viene a ganar 1-0 al Albacete, quiero recordar, el viernes a las 4 de la tarde jugaron en Los Pajaritos. Manuel, tu turno. Con 1-0 ya me equivoco, ya me conformo, o sea, que me da todo lo que sé ganar, pero como no vamos a acertar 1-0. 1-0, pues yo digo, venga, vamos a hacer un 4-0, vamos a pasarnos por encima del Numancia, ya tendrán oportunidad de seguir arriba, pero 4-0 y vamos a ir muy optimistas al derbi. Así que aquí dejamos este análisis del partido ante el Cádiz
y este sábado a las 6 de la tarde en Molinón, el Rey Castro-Quini ante el Numancia. Vamos a ir despidiendo. Joaquín, muchísimas gracias por estar aquí otra vez. Muchas gracias, Brian. A Carlos Fernández, que debutaba hoy con nosotros, esperemos que te hayas pasado bien y que bueno, pues has sacado todo lo que tenías dentro del partido, porque bueno, decimos partido porque jugó el Cádiz, porque Sporting no ha jugado del todo. Muchas gracias, ha sido un placer. Y a Manuel Iñarra también otra vez, gracias por volver a estar con nosotros, y estuviste en otras ocasiones, así que te lo agradecemos otra vez. Muchas gracias a vosotros, un placer. Y a todos los espectadores que estáis ahí cada lunes a las 11 de la noche, aquí en Es Asturias TV. Nos despedimos, volvemos la semana que viene porque se acerca el derbi ante el Oviedo y jugamos aquí en la ciudad de Oviedo. Sean felices, muy buena semana y muy buenas noches.